Muy buenas a todos y a todas, espero que estéis todos bien. Estamos en el primer podcast de Durán Sindreu, así que estamos de estreno. Estamos aquí presentes, por un lado, Carme Sató, que es la responsable del Departamento de Nuevas Tecnologías de la Información del despacho. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Y por otro lado, estoy yo, que soy Omar Molina, responsable del área laboral del despacho Durán Sindreu también. Y estamos aquí para comentar, un tema que genera muchísimas dudas y muchísima inquietud, sobre todo después de la intensificación de las nuevas tecnologías en el entorno laboral y sobre todo, y en mayor medida, después de la publicación de la última ley, el Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia, o me han llamado también de teletrabajo, que luego lo comentaremos. Y de alguna manera nos gustaría, tanto Carme como yo, hacer una visión lo más amplia posible sobre los límites del control por parte del empresario del uso de medios tecnológicos, de medios digitales, en tres bloques fundamentales. El primero de ellos sería poder hablar de dónde están los límites, el control de la actividad del trabajador en el control de dispositivos digitales, que se llevan a cabo sobre todo especialmente en materia de trabajo a distancia. Por otro lado, de los límites del empresario a la hora de poder monitorizar o fiscalizar contenido de cámaras de videovigilancia para poder controlar la actividad de los trabajadores. Y luego, por último, también un tema que despierta muchísimas dudas es sobre el control de los sistemas de geolocalización por parte de las empresas para el control de la actividad de muchísimos trabajadores. En ese sentido, yo hablaré de la parte laboral, sobre todo de intentar desengranar un poco los elementos claves del Real Decreto 28/20, la nueva regulación del Estatuto de los Trabajadores, pero no hay que olvidar también, Carme, que en diciembre del 2018 se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que también generó un nuevo marco de regulación de esos derechos y que hay que tener en cuenta para buscar las mejores soluciones en este tipo de casos. No sé, en caso, Carme, ¿qué visión o qué tipo de recomendaciones nos puedes aportar en este sentido? Muchas gracias, Omar. Sí que es cierto, como comentabas, que en nuestra práctica profesional nos encontramos con diferentes supuestos que, derivados de los avances tecnológicos en las empresas, genera cada vez mayor conflicto, ¿no? Porque el trabajador se plantea cómo va a controlar el empresario, ¿no? Lo puede hacer, y el empresario, sobre todo, también ver qué medios tiene a su alcance para poder controlar esa actividad del trabajador y cómo puede hacerlo, ¿no? Cuando las empresas nos preguntan, ¿podemos realmente controlar la actividad de mis trabajadores? Nuestra respuesta obviamente es sí, porque la normativa nos lo permite hacer, y también hay jurisprudencia, como sabes, que también lo avala, pero siempre bajo una serie de límites, ¿no? Es decir, esto no es una barra libre en cuanto a temas de control, sino que hay que tener en cuenta sobre todo un pilar fundamental, que son determinados derechos de los trabajadores, ¿no? Sobre todo su derecho a la intimidad, que, como bien decías, la Ley Orgánica del 2018 se ha encargado de regular, ¿no? Cuestiones que ya estaban previstas por el Supremo, el derecho a la dignidad del trabajador, ¿no? que es importante también tenerlo en cuenta, y sobre todo, también relacionado con esto, su derecho a la protección de datos, ¿no? como datos personales del propio trabajador. Como comentas, la normativa nos permite hacerlo, también hace mención a ello la Ley del Trabajo a Distancia, porque así se ha previsto, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta cuatro cuestiones básicas y que seguro que tú nos podrás ilustrar en cuanto a ejemplos de sentencias que han habido. En primer lugar, la transparencia, es decir, el trabajador tiene que estar informado, y así lo dice la norma, de qué controles se van a aplicar, cómo se van a aplicar y cuáles son los límites. Y cuando hablamos de información, la norma te dice muy claramente que tiene que ser una información clara, inequívoca y expresa, ¿vale? Luego veremos, si te parece, qué medios se puede utilizar para poder informar, ¿no? Si es a través del contrato de trabajo, si los convenios colectivos también nos dan ayuda, qué ocurre si no hay representante de los trabajadores, qué protocolos tienen que haber, ¿vale? Aparte de este
deber de información, de transparencia, no es solo el único elemento que tiene que tenerse en cuenta, sino que tiene que ser también un control proporcional y justificado. No, como decíamos, esto no es barra libre y, por ejemplo, voy a controlar toda la actividad de correos que tenga mi trabajador y voy a hacer uso de todos ellos, o voy a hacer un uso indiscriminado de en qué páginas está navegando el trabajador, sino que tiene que estar justificado en qué casos se puede hacer, y además tiene que ser proporcional y no hacer un uso masivo de estos controles y medios. Y luego también determinar si es la única vía que tengo para llevar a cabo ese control, o quizá un sistema como el control de la jornada ya será suficiente. No sé si tú, Omar, nos quieres explicar un poco por tu práctica cómo soléis regular estos tipos de controles en el ámbito de las empresas. Yo, profundizando en el primero de los bloques, un poco el control, ¿no? ¿Qué tipo de medidas tiene que llevar a cabo una empresa o el trabajador? ¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta para no caer en el error, ¿no?, de vulnerar esos derechos fundamentales a los que hacía referencia, el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la privacidad, dentro del control de los dispositivos digitales? Ya hablamos de portátiles, ordenadores fijos, monitorización posible del correo electrónico, del móvil, de la tablet, ¿no? En ese sentido, este es un bloque bastante controvertido, sobre todo porque es donde se produce mayor intensidad de comunicaciones entre la empresa y el trabajador, incluso pues en clientes, ¿no? O incluso son las plataformas en las que se entrelaza mucho más la vida personal de la vida profesional que lleva a cabo el trabajador, ¿no? Y de ahí la sensibilidad de vulnerar, que pueda ocurrir una eventual vulneración de derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, si nos aplicamos directamente el artículo 87 de la Ley Orgánica, la 3/2018, que hacíamos referencia antes, muchas empresas plantean, ¿no? Yo como empresa puedo controlar de alguna manera estos dispositivos para verificar que el trabajador está cumpliendo con lo que toca, ¿no? Que al final es poder trabajar. Y efectivamente sí, porque la propia normativa ya dice que el empleador pues, podrá acceder a estos contenidos derivados del uso de dispositivos digitales puestos a disposición del trabajador, pues, a los efectos de controlar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de garantizar la integridad de esos dispositivos. Pero a tu pregunta, ¿no?, un poco contestando, ¿qué tiene que hacer el empresario para intentar evitar en la medida de lo posible, ante una eventual monitorización de estos correos porque considere que hay un incumplimiento por parte del trabajador? ¿Qué tiene que hacer para no caer en ese error que de alguna manera contaminaría la obtención de esa prueba y dificultaría muchísimo acreditar un posible despido, ¿no? Entonces, el propio artículo 87 ya de la normativa que hacemos referencia ya establece que el empresario deberá de establecer esos criterios de utilización de los dispositivos que respeten, en todo caso, esos estándares mínimos de la protección de su intimidad, de acuerdo un poco con los usos sociales y los derechos reconocidos legalmente. Y aquí la normativa hace un guiño al convenio colectivo, porque muchas veces el convenio, y cada vez más habrá más convenios colectivos que recojan la regulación de los derechos digitales y de las facultades del empresario para controlar estos dispositivos, y puede ser que nos vayan fijando hojas de ruta que las empresas en sus políticas tendrán que integrar. Pero hay una cuestión importante también que apuntabas al principio, y es fundamental en la elaboración de establecer estas políticas, de sentarse a negociar con la representación legal de los trabajadores, de informarles, pero sobre todo de informar tanto a los trabajadores como al comité de empresa de esos criterios de utilización que se van a emplear por parte de la empresa para verificar el cumplimiento o la monitorización eventual de esos dispositivos. Y también es importante señalar que el empresario tendrá que indicar en esas políticas los medios de control que va a llevar a cabo para justificar de alguna manera esa monitorización, de tal forma que sea equilibrada y que no sea desproporcionada, teniendo en cuenta pues, esa eventual vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Estas son unas cuestiones, creo que claves para que el empresario esté tranquilo cuando detecte o tenga sospechas de que un trabajador pues, pueda estar cometiendo alguna irregularidad. Ese deber de información, esa información de que los criterios, pero sobre todo estas políticas, recomendaría desde aquí poder sentarse con la representación legal de los trabajadores, definirlas, ver qué aspectos son importantes también para ellos, porque es importante también escuchar
a la representación de los trabajadores para conocer un poco las sensibilidades en esa garantía de derechos digitales que tienen, y a partir de aquí, de manera conjunta, pues elaborar políticas. Pero creo que también es importante la otra cara de la moneda, ¿no? Porque muchas veces cuando la empresa tiene que llevar a cabo una monitorización, no solo hay que informar de los criterios y de los medios que voy a llevar a cabo, sino que hay una parte detrás, que creo que aquí seguramente nos podrás arrojar mucha luz, que es sobre el rol de, por ejemplo, el delegado de protección de datos o posibles informes que haya que llevar a cabo, ¿no? Para pasar determinadas barreras o checklists y que la empresa pues no cometa ningún tipo de error en materia de protección de datos. No sé si aquí puedes darnos alguna recomendación. Sí, es importante, como comentabas, aparte de esta parte más de cuestiones relación empresario-trabajador, ¿no? y la representación de los trabajadores y esa negociación colectiva, ¿no? Como comentas, tener en cuenta que el delegado de protección de datos o la persona en su caso responsable, si no hay un delegado, deberá promover que conste por escrito y que se informe a través del protocolo o manual que se establezca el uso de los sistemas de información y aquí reflejar estas medidas de control. Y además dar visibilidad, ¿no? de este documento a los trabajadores y sobre todo utilizar los diferentes medios que tenga el empresario a su disposición para hacerlo, ¿no? No enviar obviamente ese protocolo por correo electrónico a su correo personal, sino siempre a su correo corporativo, dejarlo colgado ese protocolo en la intranet de acceso al trabajador, en carteles informativos. Por tanto, esa visibilidad es importante. En estos protocolos también es relevante establecer, y sobre todo en el tema del correo electrónico, ¿no? qué uso podrá dar el trabajador al correo electrónico y a los dispositivos que la empresa le facilita para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Si únicamente estamos refiriéndonos a un uso corporativo dentro de sus tareas laborales o si también podrá tener un uso personal de esos dispositivos y de ese correo electrónico y cuándo podrá utilizarlos. Esto tendrá que estar recogido propiamente en este protocolo. Y además, como comentábamos, qué medios de control se van a utilizar habrá que detallarlos. Podemos encontrar sistemas que son menos invasivos, por ejemplo, un programa, una aplicación que permita determinar si el trabajador está activo o no trabajando, sería un elemento menos invasivo. Aquellos que pueden afectar a imagen o voz del trabajador son supuestos ya de mayor invasión de la intimidad del trabajador, por tanto tendrá que hacerse, ¿no? este check que comentábamos antes, si realmente es una medida que está justificada por el tipo de trabajo que desarrolla el trabajador y si es proporcional. Cabe tener en cuenta, a colación de lo que comentabas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la del 2018, que el uso de la voz, ¿vale? Está prohibido salvo en determinados casos y excepciones, ¿no? Es decir, utilizar la voz para sistema de control no debería hacerse, es un sistema bastante invasivo. Cabe aquí tener en cuenta que no sé si te has encontrado algún caso, Omar, en algún tema de juicio laboral, pero utilizar la voz, no sé si el término es que te anula el despido o te lo considera improcedente, pero como sabes en una imagen tú puedes pixelar, ¿no? Si salen otras personas, pero en un tema de voz se pueden colar conversaciones personales de personas ajenas, con lo cual el valor de esa prueba, ¿no? se puede ver afectado. Y otros sistemas de control que se pueden establecer, pues por ejemplo rastrear la navegación, ¿no? del empleado a través de los dispositivos. Yo recuerdo un caso que tuvimos hace unos años en el despacho de un trabajador que trabajaba era consultor en unas oficinas y pasaba gran parte del día viendo el mundo deportivo. Conectado desde las oficinas, ya había unos indicios, ¿no? Se hizo un rastreo, efectivamente se vio que fue así, se quiso utilizar esta información y aquí se generó un problema de prueba importante y es importante tenerlo en cuenta, valga la redundancia, a efecto de las empresas. ¿Por qué? Porque no se había avisado a los trabajadores de que se implantaban controles y menos aún de que había un control de similares características y cómo se podía activar ese control y cuáles eran los límites, por lo que es un tema importante tener en cuenta. La verdad es que ahora
que planteabas el tema de grabación, voz y demás, no nos hemos encontrado con ningún caso. Lo que pasa es que sí que es cierto que uno de los criterios que tienen en cuenta los tribunales a la hora de ver un poco pues posibles vulneraciones de derechos fundamentales en este tipo de pruebas, sí que me viene por analogía casos en los que el trabajador saca la grabadora, ¿no?, o el móvil y se pone a grabar la conversación con el empresario, ¿no? Entonces a veces se discute si el hecho de que el trabajador avise o no al empresario supone una violación del derecho fundamental a esa persona que está en interlocución con el trabajador, ¿no? Yo creo que cuando hay elementos de terceras partes que pasaban por allí y no han sido debidamente informadas, hay bastantes riesgos de que concurran una vulneración de derechos fundamentales. Creo que en este caso quizá habría que editar ese contenido. Creo que actualmente las diferentes aplicaciones permiten borrar, ¿no?, sonido acústico o determinadas voces. Exacto. Que hay una labor ahí importante a nivel técnico, ¿no? Pero si se puede, de alguna manera, si se puede concentrar la voz en las personas que realmente se quieren escuchar para acreditar esos hechos, pues se recomendaría hacer de esa manera. Sí que es importante esto, conecto un poco con lo que apuntabas al principio, a la hora de, oye, tengo sospechas de que un trabajador está haciendo algo que no toca, tengo que fiscalizar el correo electrónico, el dispositivo, y meter de alguna manera el ojo para ver qué está ocurriendo verdaderamente, ¿no? Aquí apuntar que por casos que hemos tenido en el despacho sí que es muy importante hacer una verificación de esos correos electrónicos sabiendo diferenciar muy bien cuáles tengo que fiscalizar y cuáles no, porque aquí hay diferentes criterios jurisprudenciales que nos han ido marcando un poco el camino, y en este sentido es importante, por ejemplo, focalizar la búsqueda en aquellos correos cuyo asunto esté relacionado con los actos que han propiciado esa sospecha, no irnos a otros aspectos o a otros asuntos que no guarden relación con las sospechas que tenemos, porque en ese caso pues sí que podría haber una vulneración de derechos fundamentales, o incluso si vemos que hay correos electrónicos con asuntos privados y personales y no se ha prohibido al trabajador, esto es importante en la política, utilizar el correo corporativo para fines personales, y además que son asuntos que no guardan relación con lo que nosotros estamos analizando, ese contenido en principio estaría bastante protegido por la intimidad y la privacidad del trabajador. Por lo tanto, es importante focalizar la búsqueda muy bien en el tipo de asunto que estemos buscando, y sobre todo también importante vigilar con abrir correos electrónicos que no estuvieran abiertos por parte del trabajador, porque tienen mayor protección y blindaje a la privacidad y a la intimidad. Entonces, en ese rastreo, en esa búsqueda de la información que necesitamos, aparte de que el trabajador se le informe que hay una política, que la política dice que la empresa podrá hacer chequeos periódicos del control de la actividad a través de los dispositivos, es muy importante cuando ya tenemos que fiscalizar, aparte de respetar ese triple test de la proporcionalidad, justificación de la medida, etcétera, pues cuando aterricemos en el contenido, vigilar muy bien cómo lo fiscalizamos, porque de hacerlo incorrectamente probablemente el trabajador diga que se le ha vulnerado ese derecho fundamental y que esa prueba pues pueda quedar contaminada y que invalide el resto de pruebas que seguramente la empresa tendrá, pero que no podrá hacer valer para poder justificar ese despido. Y un apunte más que quería hacer en cuanto al diseño de políticas de control de dispositivos digitales es, en el espíritu de informar al trabajador, pues cuáles van a ser esos medios de control, cuáles van a ser los criterios, si se puede o no se puede utilizar el correo electrónico con fines personales durante la jornada, etcétera. Informar muy bien cuáles pueden ser las consecuencias disciplinarias de incumplir con la fiscalización, o sea, del incumplimiento en caso de que exista cualquier conducta que sea sancionable. Integrar en esa política. Normalmente la consecuencia disciplinaria viene vinculada al convenio colectivo, pero no está de más que en esas políticas se vaya recordando al trabajador que en caso de un incumplimiento, por ejemplo, de utilizar el correo electrónico con fines personales, pues puede ser que sea merecedor de una sanción leve, grave o muy grave en función de la categoría del convenio colectivo. Pero sí que reservaríamos un capítulo importante en la política para que el trabajador, al menos con ánimo un poco disuasorio, pues que conozca cuál podría ser
la consecuencia del incumplimiento de esa política de control de medios telemáticos. A partir de aquí, yo no sé, además de estas cuestiones, si tuvieras que plantear alguna cuestión más acerca de el control de medios telemáticos, ¿has vivido algún caso del despacho que nos puedas compartir? Sí, me parece estos temas que estabas comentando de la monitorización. Gracias, Omar. Me parecen estos temas que comentabas de la monitorización del correo electrónico muy interesante, porque además se generan en el despacho varias consultas sobre este asunto. Y aquí hay un elemento, aunque para nosotros es esencial, ¿no? Sobre todo aclarar a efecto del empresario, que muchas veces nos preguntan, bueno, pues es un correo corporativo a nombre del trabajador, pero es de la empresa el correo, ¿no? Yo puedo hacer uso y puedo utilizar estos correos y acceder cuando quiera y utilizarlos como prueba, ¿no? Aquí es importante aclarar que aunque nos refiramos a un correo corporativo de la empresa, es un dato personal del trabajador, ¿no? Obviamente tú puedes identificar o hacer identificable qué hay detrás de ese correo, ¿no? Por tanto, esto es un elemento importante y sobre todo lo que comentabas de estos ejemplos, ¿no? De poder acceder a los correos del trabajador, de este triple check, ¿no? Que es importante para hacerlo valer como prueba. Otra cuestión importante es cómo recabamos esa prueba, ¿no? Y qué evidencia digital damos a esos correos que se han accedido para poder hacerlo valer en un juicio, ¿no? Aquí es importante dejar claro que muchas veces lo que se puede plantear al empresario es, bueno, pues yo me reenvío estos correos los reenvío a mi cuenta corporativa y ya los tenemos, ¿no? Pues bueno, esta no es la forma de proceder, ¿no? Sobre todo debe quedar plasmado, ¿no? A nivel de protocolo cómo debe ser, ¿no? esa recogida de evidencias, pero aquí tiene que intervenir el delegado de protección de datos, si es que la empresa lo dispone, y si no la persona responsable en la materia dentro de la propia empresa, así como la persona responsable de sistemas, tanto si es interna como externa, para que pueda recabar esa información, dejar constancia de qué correos estamos recibiéndonos, cómo se ha hecho el acceso, cuándo se ha hecho el acceso, y por tanto cumplir, ¿no? Con esos 3 criterios que estamos, ¿no? Comentando durante esta charla para que realmente quede plasmado en ese informe. Si no, nos podemos encontrar con un problema luego a nivel de prueba, ¿no? Una cuestión y casos que nos podemos encontrar en el despacho, ¿no? Ejemplos que me decías, pues trabajadores, ¿no? Que han utilizado sus dispositivos corporativos, en particular su correo electrónico, pues por ejemplo, para desviarse información confidencial de la propia empresa, ¿no? Pues para beneficio propio, ¿no? Pues puede ser para crearse una propia empresa, ¿no? Y generar de esta forma un acto de competencia desleal, ¿no? Son pruebas que no únicamente vas a utilizar en un despido y en el ámbito, por tanto, laboral, ¿no? Sino también puedes utilizar para poder interponer, en este caso, ¿no? La correspondiente acción judicial por una vulneración de información confidencial de la empresa por un posible acto de competencia desleal, si obviamente lo puedes probar, y sobre todo aquí también entra muy en juego, y con las cuestiones técnicas, los secretos empresariales, ¿no? Es decir, una empresa, aparte de información confidencial, puede disponer determinada información que se puede calificar de secreto empresarial, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. Y uno de ellos sería que la empresa haya establecido en su organización medios técnicos suficientes para preservar esa información como secreta. Tanto, si estamos hablando de información que tiene esa consideración de secreta por parte de la empresa, por ejemplo, pues bases de datos de clientes muy relevantes, estudios de análisis de mercado que se han elaborado, no puedes tenerla a disposición de cualquier empleado, sino que tiene que haber un control de acceso, quién puede acceder, en qué carpetas están dispuestas este tipo de información, carpetas que tengan una protección determinada, más elevada para resguardar esa información. Por tanto, es un ámbito en sí que puede dar mucho de sí, y podríamos estar aquí un buen rato hablando, ¿no? Pero cualquier elemento que signifique controlar y obtener esa prueba, tanto en el ámbito laboral, que sería tu área, como en otros ámbitos, ¿no? Más mercantiles,
siempre habrá que cumplir, ¿no?, con esas exigencias de proporcionalidad, justificación, necesidad, para que pueda prosperar en un juicio, ¿no? La práctica, por desgracia, realmente se produce en muchos casos, y más aún desde que los avances tecnológicos están a la orden del día. Totalmente de acuerdo, Karma, en ese sentido. Yo creo que al final, hasta aquí hemos hecho una buena lectura sobre las facultades del empresario, el control, límites, recomendaciones sobre cómo llevar a cabo una política de control de medios telemáticos. Tan importante ese deber de información, asignar criterios, compartir con la RLT pues, todas estas impresiones y diseñar conjuntamente una política en este sentido. Son claves para que de alguna manera la empresa pues, cuente con garantías a la hora de, cuando detecte un acto ilícito o una sospecha por una irregularidad del contrato de cualquier trabajador, pues poder llevar a cabo pues una averiguación de los hechos lo más limpia y saludable posible. Hasta aquí cerramos el capítulo en cuanto al control de los dispositivos digitales por parte del empresario. Seguiremos compartiendo con vosotros en el siguiente podcast. Hablaremos sobre la garantía de derechos digitales, pero en esta ocasión estará focalizado al control del empresario del sistema de geolocalización. También estaremos Karma y yo hablando un poco sobre al final las facultades que tiene el empresario para llevar a cabo estas políticas, qué recomendaciones planteamos. Compartiremos también algunas experiencias que hemos tenido en el despacho sobre empresas que han tenido que llevar a cabo pues, un control de las rutas de muchos trabajadores móviles itinerantes. Y en el siguiente podcast pues, profundizaremos en este ámbito y seguiremos compartiendo con vosotros pues, toda la actualidad normativa que existe actualmente en nuestro panorama. Karma, muchísimas gracias. Genial, Omar. Además, la geolocalización yo creo que nos va a dar mucho de sí, está muy al orden del día. Con las diferentes consultas que nos hacen, hay sentencias, como sabe, relevantes del Supremo que hacen referencia a este sistema de control y creo que puede ser también muy interesante. Te agradezco muchísimo, Omar, que me hayas invitado a esta primera sesión. Encantadísima, nos vemos en la siguiente. Igualmente, Karma. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. Muchas gracias a todos.